Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán. En este video les vamos a hablar sobre nuestro proyecto de un prototipo, el cual es un tubo de flujo. En este video les mencionaremos el tipo de material que ocupamos, la teoría, un problema en la vida real y cómo realmente estructuramos este proyecto conforme a un objetivo. Gracias. Bien, los materiales que utilizaremos en esta ocasión serán 25 centímetros de tubo de cobre de 1 pulgada, 25 centímetros de tubo de cobre de 3/4 de pulgada, una reducción de campana de 1 a 3/4, conector de cobre con rosca interna de 1 pulgada, espiga de cobre con cuerda externa de 1 pulgada, conector de cobre con cuerda interna de 3/4, espiga de cobre con cuerda externa de 3/4 y dos tubos de 10 centímetros de 1/4 de pulgada. Para entender los medidores de gasto, en específico el tubo de flujo, iniciaremos por definir dos conceptos fundamentales. En primera, ¿qué es el gasto? El gasto es representado con la letra Q mayúscula y lo entendemos como volumen sobre tiempo con unidades de metros cúbicos sobre segundo. Es la cantidad de volumen de un fluido que atraviesa en determinado tiempo por la tubería. Y el segundo concepto es flujo másico, representado con la F. Este concepto lo podemos entender como la masa sobre unidad de tiempo con unidades de kilogramos sobre segundo y es la masa de fluido que pasa por tiempo y va a variar en diferentes sustancias de acuerdo a su densidad. Un medidor de flujo es un dispositivo para poder medir el gasto. El gasto también es conocido como flujo volumétrico, flujo de volumen o tasa de volumen. Existen distintos tipos de medidores de gasto. Entre ellos tenemos el tubo de Venturi, placa de orificio, boquilla de Tobera o tubo de flujo. En este caso veremos el tubo de flujo. Como bien sabemos, el tubo de flujo es un elemento para poder medir el gasto a través de una tubería, que es un canal cerrado, y se representará el cálculo en la siguiente fórmula. La construcción del prototipo consiste en unir las piezas de cobre, las cuales fueron soldadas con soplete. Después de comprobar que no hubiera fugas, realizamos los orificios a cada sección, donde soldamos los tubos de 1/4 de pulgada a una distancia de 10 centímetros entre ellos o 5 centímetros desde el centro, los cuales irán conectados al manómetro de mercurio del laboratorio. Sí, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a invertirlo. Vamos a trabajar como tubo de flujo invertido. Va a funcionar con el mismo propósito. Y seguramente tendremos aquí una diferencia mayor. Entonces nada más, si ustedes no desconectan estas, y más desconectan. Porque podrían, hace rato dejamos arriba en la zona, no importa, a ver qué tanto funciona. Por ahí va uno. ¿Por qué la diferencia? ¿Oye, quitamos? Porque está hay una carga de agua más. Ah, no viene el agua del agua. Eso hasta ahora va bien. Punto número uno, no hay fuga. Ajá. Quiere que se tenga la manguera. Yo no sé cómo andará de... no de- ¿Qué tanto gasto da ya? Da bastante, ¿no? 75, 95, ¿no? Una vez ya obtenidos los datos de la prueba, procedimos inmediatamente a realizar los cálculos necesarios. El primero de ellos fue el gasto real, que no es más que el gasto que nos da el rotámetro multiplicado por un coeficiente de corrección que es de 0.6. Este multiplicado por el primer valor, que eran 50 litros por segundo, y ya pasado directamente a unidades de metro cúbico sobre segundo, nos da un valor de 0.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo,
como gasto real. El siguiente gasto que nos dimos a la tarea de calcular es el gasto teórico, el cual es el gasto que teóricamente debe de haber circulado por la sección ampliada de nuestro tubo de flujo inverso. La fórmula que usamos fue la misma que aparece en pantalla, y esta nos dio como resultado un aproximado de 6.237 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, la cual, como se nota, es mayor a la real. El factor de corrección es un parámetro adimensional, el cual nos indica realmente qué tan alejado está el gasto real con respecto al gasto teórico. Este lo calculamos ya con los datos obtenidos en los cálculos anteriores, dándonos como resultado 0.8 de factor. Para poder conocer lo que era el régimen de flujo de nuestro dispositivo, calculamos lo que era la velocidad tanto a la entrada como a la salida de nuestro tubo de flujo inverso. Esto lo hicimos dividiendo lo que era el gasto real que nos otorgaba el tubo entre las áreas de dichas secciones. Como ejemplo tenemos lo que era la velocidad 1, cuando el mismo tubo nos estaba otorgando lo que era un gasto real de 0.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Esto dividido entre el área de entrada del dispositivo, dándonos así como resultado una velocidad de 0.177 metros sobre segundo. Ya por último calculamos lo que es el número de Reynolds, el cual nos indica el tipo de régimen que tiene nuestro flujo, ya sea laminar o turbulento. Realizamos como ejemplo lo que era el régimen de flujo de la primera lectura. Este nos dio como resultado un número de 3745.906. En esa lectura, el régimen estaba en transición, no era ni laminar ni turbulento. Ya para finalizar se muestra en el cuadro de resultados, ya con todos los parámetros previamente calculados para las 9 lecturas. En ello podemos notar cómo el número de Reynolds fue disminuyendo, por lo que conforme se fueron realizando las lecturas, el flujo fue cambiando a laminar. Igualmente el coeficiente de corrección fue disminuyendo, lo que indica que el gasto real iba siendo cada vez menos aproximado al gasto teórico. De igual manera las velocidades fueron disminuyendo, dado que fueron pasando de un área reducida a una ampliada.